Buenas noches, docente. En esta oportunidad voy a presentarle el trabajo que hemos ido realizando a lo largo de todas las sesiones. Primeramente pasaré presentando a los participantes que en primer lugar formamos el grupo, ¿no? Pero en esta oportunidad solo seré yo quien exponga la totalidad del trabajo, ¿no? Por X motivos. Primeramente voy a presentarle el título, el cual dice así. Prevención ciudadana frente a los robos en el sector 3 de octubre, Villa El Salvador. ¿Por qué escogimos este título? Escogimos este título en primera instancia porque aborda una problemática que es una realidad para nosotros, personalmente porque es una avenida en la cual yo transito, podría decir, casi diariamente, porque pues paso para ir a la universidad por ahí y asimismo siempre escucho pues las noticias que siempre ocurre un robo o tal vez hay casos en los cuales hasta que suceden pero no son pasadas en la noticia, ¿no? Por eso decidimos abordar esa problemática en ese lugar específicamente. A continuación, procederé a presentarle el esquema numérico que se realizó. Como primera parte tenemos al párrafo de introducción con sus respectivas partes. Como segunda tenemos al párrafo de desarrollo número uno, donde se aplicará la estrategia de autoridad. Como tercera parte, el párrafo de desarrollo número 2, una estrategia de definición. Como cuarta parte, el párrafo de desarrollo número 3 con la estrategia de generalización. Como quinta parte, el desarrollo número 4 que se aplica a la estrategia de causalidad. Y como sexta parte, el párrafo número 5 donde se aplica la estrategia de comparación. Como séptima parte, la conclusión. Y como octava parte, las referencias. Eh, a continuación procederé a leerle la introducción y luego explicar cada parte de esta. Y bueno, dice así. En los últimos años, el sector 3 de octubre, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, ha sido notablemente afectado por el constante incremento de robos y diversos actos delictivos, una realidad que ha sembrado miedo e inseguridad generalizada entre la población. Esta situación refleja una problemática mayor, ya que según datos del Ministerio del Interior, 93, la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de Lima metropolitana, siendo los distritos de Lima Sur, como Villa El Salvador, especialmente afectados por la delincuencia común. Dicha ola de crímenes ha provocado que muchas familias se vean obligadas a limitar sus actividades cotidianas y su uso de los espacios públicos por el temor fundado a ser víctimas de un delito ante esta preocupante realidad. Surge el debate sobre cuál debería ser la estrategia más efectiva para enfrentar la delincuencia en el sector. ¿Debe el Estado, como estrategia efectiva, priorizar la participación directa de la comunidad para la prevención de robos en el sector 3 de octubre de Villa El Salvador? Consideramos que el Estado sí debe priorizar la participación directa de la comunidad para la prevención de robos en el sector 3 de octubre porque esto ayudaría a reducir significativamente los índices delictivos. A continuación se presentarán argumentos que sostienen esta postura, abordando eh, el, el número uno, el continuo aumento anual de la criminalidad en el distrito. Número dos, la coproducción de la seguridad entre autoridades y ciudadanos como única estrategia funcional. Número tres, la demostrada insuficiencia de la PNP para garantizar la seguridad distrital por sí sola. Número 4. La incompetencia de las autoridades como factor causal del incremento delictivo. Y número 5. La necesidad imperiosa de que el ciudadano transite de una víctima pasiva a un actor activo en la prevención del delito. Coloría de color blanco la parte de la contextualización. En esta parte se habla del tema que se va a abordar en el texto argumentativo, ¿no? Se plantea el escenario y la problemática que se va a abordar. Es muy importante porque en esta
se plantea en un contexto claro, ¿no? Que el lector que debe ser capaz de entender. Asimismo, como color rojo tenemos la controversia. La controversia suele ser una pregunta cerrada. Esto quiere decir que se responde un sí o un no. No se puede tener como que una parte intermedia, ya que obligatoriamente tiene que ser una pregunta la cual tiene que ser respondida como a favor o en contra. Luego tenemos la tesis, la cual es la respuesta a esa pregunta, si estamos a favor o en contra. En este caso, este texto argumentativo va a ser a favor de que, pues, de que el Estado sí debe de tomar como una estrategia efectiva, ¿no? En la apropiación directa de la comunidad para la prevención de robos en el sector 3. Y en el color verde tenemos la anticipación, en la cual anticipamos los argumentos que se van a abordar a lo largo del texto. Se ponen los argumentos y bueno. Como párrafo número uno tenemos la estrategia de autoridad, que dice así. La criminalidad en el distrito continúa en aumento cada año. De acuerdo con el estudio del Ministerio del Interior del Perú, 2023, el 62% de los delitos reportados en la Lima Sur están relacionados con el robo al paso, siendo los distritos con menor organización vecinal los más afectados. Esta información revela que el no tener una organización interna en la comunidad repercute negativamente con respecto a la lucha contra la criminalidad que se lleva desarrollando en el país. Por lo tanto, es crucial promover la organización vecinal para obtener resultados positivos con respecto a la tasa creciente de delitos que sufren los vecinos. La estrategia de autoridad consiste en validar y respaldar nuestra postura, ¿no? Citando una opinión de investigaciones o datos de una persona o instituciones expertas, ¿no? Reconocidas en el tema. En este caso, se ha citado al Ministerio del Interior, es una institución experta, digamos, en este tema que estamos tratando, ¿no? Como párrafo número 2 tenemos el párrafo de definición, que dice así. La seguridad sola funciona si autoridades y ciudadanos colaboran en su coproducción. Tal como lo describe la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, eh, un enfoque colaborativo y descentralizado que se aleja del modelo donde el Estado es el único proveedor de seguridad. Como se logra observar en la definición, la seguridad, la cual es la meta a lograr, no solo puede tener como involucrados a la PNP, sino una participación más protagonista de parte de la comunidad, ya que estos son los que conocen más a detalles específicos, como los puntos más reconocidos donde ocurren los robos. Asimismo, el Ministerio del Interior reafirma ello con la creación directa del Bicentenario de Seguridad Pública, donde la importancia central de la participación ciudadana en las estrategias de prevención. Por ende, lo mejor es tener como principal participante a la comunidad y como un apoyo crucial al Estado, así estructurando una estrategia efectiva. En la estrategia de definición buscamos delimitar el concepto clave, ¿no? Para evitar ambigüedades y así establecer, digamos, las reglas del juego. En este caso se pasó a explicar el concepto de coproducción de seguridad que, que, que pues refuta nuestro argumento de que solo la participación de la policía con- no sin converger con los ciudadanos, sin, sin, si los dos trabajaran por una coproducción de seguridad, pues esto no se va a lograr. Así mismo tenemos el párrafo de generalización, el cual dice así. El aumento delictivo muestra que la PNP sola no garantiza la seguridad distrital.
lo cual es evidenciado por los numerosos casos de hurto que quedan impunes. En primer lugar, se tiene el caso del asalto a un vecino en el sector 3, grupo 25, en la TV Noticias, donde delincuentes lo golpearon repentinamente con una pistola para robarle sus pertenencias y huyeron realizando disparos al aire. Este hecho fue filmado por los propios vecinos, los cuales ahora transitan sin tranquilidad a los alrededores de sus hogares. Este no es un hecho aislado. En segundo lugar, se suma el violento asalto a una barbería en el sector 3, en el grupo 10, donde una banda organizada rompió en el local creando un escenario bastante hostil, ya que la tenencia de armas evidencia la violencia en el corazón del sector. Por último, el robo del Minimarket Caracol, ubicado en la propia avenida 3 de octubre, RPP Noticias, donde delincuentes armados amenazaron al trabajador, dejándolo gravemente herido. El accionar de las autoridades fue tardío en este caso. Por siguiente, con los casos presentados se puede evidenciar que únicamente la protección del PNP no es la correcta ni la más efectiva, dejando en duda la eficacia de estos con los distintos casos que quedan impunes. La estrategia de generalización consiste en validar, entonces demostrando que como algo ha funcionado o sucedido en varios casos similares. En este párrafo se planteó los casos similares que sucedieron en el sector 3 de octubre. Estos tienen en común de que se suscita el robo, la policía no llega tarde o no llega y los ladrones quedan impunes y asimismo tienen relación de que pues estos casos, aquellos vecinos que fueron los que se les causó el robo, pues estos quedan inseguros, ¿no? Tienen una preocupación diaria y no quedan tranquilos. Ahora tenemos el párrafo de causalidad. La falta de competencia de las autoridades provoca el aumento de la criminalidad en el distrito. Esto ocasiona, según Vilga Quispe, ausencia de una política criminal y la impunidad de los delincuentes. No es nada sorprendente que la mayoría de peruanos no confiemos en las autoridades, ya que estos se ven envueltos en casos de soborno o participación directa con grupos criminales. Este tipo de noticias se divulgan a diario, así pues, pareciese que no luchan contra estos, sino que están del lado suyo. Por consiguiente, según Z Flores, hay un alto índice de criminalidad en el Perú como resultado de una deficiencia política criminal. Los actos criminales no solo son de hurto en nuestro país. El secreto ha ido creciendo en una cantidad bastante preocupante en el país. El reclutamiento de menores para asesinar, ya que por su edad estos no son juzgados con penas correspondientes. Así pues, la impunidad impera en la mayoría de los casos. Este tipo de escenario genera que los criminales crean que son libres de cometer los actos delictivos que desean porque saben que no serán castigados como se debe. Por otro lado, la educación con respecto a la prevención de criminalidad en los barrios es inexistente. Esto hace que prevalezca una cultura de criminalidad en los distritos más pobres como Villa El Salvador. En consecuencia, hasta que no se produzca un cambio radical con respecto a las autoridades, en general, las medidas que estos tomen para eliminar la criminalidad no surtirán efecto. La estrategia de Godela sería para demostrar que la propuesta es la solución correcta y ataca de raíz al problema. En este caso se plantea de cómo la incompetencia de las autoridades, ya sea dándoles impunidad a los delincuentes, digamos, por sobornos o simplemente porque no hace su trabajo como se debe, pues esto causa que la inseguridad crezca y que los robos continúen. O sea, causa un,
un escenario bastante caótico con respecto a la seguridad de los vecinos. Como último párrafo tenemos al párrafo de comparación. El ciudadano debe pasar de víctima pasiva a actor activo en la prevención del delito. En primer lugar, el modelo que involucra a los ciudadanos sería lo mejor frente a la deficiencia clara del Estado, ya que la patología policial ha demostrado ser insuficiente frente a la criminalidad. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática son contundentes. Si bien la victimización urbana en el primer semestre de 2024 fue del 27,7%, la percepción de inseguridad en grandes ciudades se disparó al 87,9%. Esto evidencia que el patrullaje no da resultados positivos. Segundo lugar, por otro lado, el modelo que prioriza la prevención ciudadana genera cohesión, mientras que la del gobierno sufre una gran desconfianza reflejada en que solo el 16,1% de las víctimas denuncia, considerando el trámite como una pérdida de tiempo. En el 2024, a diferencia de este, el modelo comunitario genera una participación activa de todos los vecinos. Esto se vería fortalecido por las juntas vecinales y esto aumentaría la seguridad de los barrios. Ya que todos poseen la información y saben cómo actuar específicamente en cada caso, la policía está limitada a cumplir simples procesos eh, y conociendo la realidad de cada zona. Por tanto, a diferencia de las fallidas acciones de la policía, la organización comunitaria es la única manera de recuperar la seguridad del sector 3 de octubre. El párrafo de comparación consiste en enfrentar dos realidades, ¿no? Hechos, conceptos, o resaltar similitudes o diferencias, ¿no? En este caso, en este párrafo, se plantean las diferencias de ambos modelos, ¿no? De que un modelo que involucra solamente a las autoridades y el modelo que involucra a la comunidad, ¿no? Que este pasa a ser como lo dice el argumento, de un actor pasivo simplemente de ser una víctima a un actor activo, el cual trabaja, lucha por su seguridad, se organiza, busca soluciones. Eh, por último, les presento el párrafo de conclusión. Y asimismo leeré y luego pasaré a explicar cada una de las partes que están coloreadas de esta. En suma, se han expuesto los puntos por los cuales la priorización de la participación directa de la comunidad es la mejor opción para la prevención de actos delictivos. Estos han determinado que la criminalidad continúa en crecimiento cada año, dando más énfasis a la participación de los ciudadanos, fortificando la idea de que la búsqueda de la seguridad debe involucrar ambas partes de una coproducción, ya que una participación unilateral proveniente de las instituciones del Estado no es suficiente. Esto está demostrando que la incompetencia de esta es lo único que ha generado a lo largo de todos estos años ha sido una cultura de criminalidad en el distrito, así teniendo el ciudadano la responsabilidad de lidiar directamente con la delincuencia. Por tanto, resulta ineludible reconocer que a lo largo de nuestra historia, quienes ostentan el poder han utilizado la ley no como instrumento de justicia, sino como escudo para sus propios intereses. Mientras tanto, las comunidades quedan atrapadas en un círculo de delincuencia sin resolver y abandono institucional. Ya no es suficiente esperar soluciones desde las alturas. Hoy, nuestra supervivencia y la de las quienes amamos depende de la valentía y decisión de organizarnos, porque solo la unidad interna puede garantizar la seguridad que el Estado nos niega. Eh, bueno, como primera parte de la conclusión, tenemos el conector de color rojo, ¿no? Para identificar que ya es el párrafo de conclusión, donde ya concluye el texto argumentativo. Luego tenemos de color azul la reafirmación. En esta se reafirma la tesis que se planteó en todo el texto argumentativo, que en este caso fue una tesis a favor de la participación de la comunidad para,
para la prevención del delito, ¿no? En el color verde tenemos la síntesis. En esta se sintetizan los distintos argumentos. Al mismo se refresca a la memoria del lector, planteando, como ya comenté, los argumentos, pero no al pie de la letra con copia y pega, sino como una integración de estos para dar un- para dar una idea sólida y- al terminar de leer el texto. Por eso tenemos un comentario, una reflexión, en la cual pues el objetivo es ¿para qué, no? ¿Para qué se hizo el texto? ¿Y ahora qué? O sea, una reflexión la cual insta al lector a- a poder actuar o a tener una idea del texto o un comentario también de nosotros mismos, ¿no? En este caso fue una reflexión más que nada, ¿no? Con respecto a las autoridades y cómo su incompetencia y cómo en la criminalidad simplemente parece ser el pan de cada día, ¿no? Y esto no debería ser así. Por último, y no menos importante, le paso a presentar las referencias. De igual manera, las tiene en el documento de Word. La referencia de otro idioma es esta, por si se equivoca o se confunde. Es una referencia en portugués, la tomé en portugués. Tal vez por eso parece que es en español, pero es en portugués. Y eso sería todo. Gracias.